Buenos días, les damos la bienvenida a este auditorio de la Fundación Telefónica, de este espacio Fundación Telefónica magnífico, donde vamos a asistir como cada año desde hace ya 19 a la presentación de un nuevo informe sobre la sociedad digital en España. Es un informe que se ha convertido en no ya fundamental, no ya imprescindible, sino algo insustituible para el análisis de cómo va evolucionando nuestra sociedad año a año en la utilización de las herramientas digitales. Aprendemos con este texto que tienen ustedes disponible a saber de dónde venimos, cómo estamos en este momento, tanto en comparación con nosotros mismos en los años anteriores, como también con otros países de nuestro entorno, y también nos da guías sobre hacia dónde nos encaminamos en la utilización de las herramientas digitales tan imprescindibles en nuestro tiempo. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que podemos ir mejorando, en aquello donde tenemos que poner más recursos, donde tenemos que poner más iniciativa para ir a mejor? Todo esto está aquí en este informe que, ya digo, se ha convertido ya en una referencia imprescindible a lo largo de los años. Les decía que este es el 19º informe, ya supera por tanto la mayoría de edad, ya hay una base en realidad muy importante, no solo para analizar cada uno de los años individualmente, sino para con una visión de perspectiva general ver cómo ha sido la historia de la evolución en España de la utilización de los recursos digitales. Les tengo que decir que, echando un vistazo al informe, porque he tenido la suerte de disponer de él un poquito antes que ustedes, he podido disfrutar de algunas cosas que desconocía, algunos datos muy interesantes sobre cómo han sido las cosas en este ámbito durante los últimos meses, durante el último año, y creo que ustedes también van a poder disfrutar mucho de su lectura. Hay algunos apartados realmente muy interesantes, no ya solo para los especialistas, que desde luego que lo es, pero también para quienes somos solamente usuarios, aunque seamos usuarios intensivos de las herramientas digitales. Les anuncio que vamos a tener una primera parte en este acto, una primera parte en la que conoceremos precisamente algunos de los datos fundamentales que aparecen en este informe de la sociedad digital, y posteriormente asistiremos a dos paneles que creo que van a resultar muy interesantes para todos. Creo que aprenderemos mucho con expertos en esta materia. Pero para ir dándole agilidad a este acto, vamos a empezar también saludando a la directora general de Fundación Telefónica, Carmen Morenés. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Estimados compañeros de Telefónica, Eduardo Navarro, director de Comunicación, Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad, María Jesús Almanzor, CEO de Telefónica de España, Julio Linares, vicepresidente del Consejo de Telefónica, un lujo tenerte aquí hoy con nosotros, Salvador Sánchez Terán, patrono de nuestra fundación, autoridades, amigos todos, bienvenidos a este espacio de Fundación Telefónica. Hoy nos reúne aquí uno de los eventos más importantes que tiene lugar a lo largo del año, porque sin duda es el más vinculado con nuestro core, la presentación del informe sobre la sociedad digital de la información en España. Este año llega a su 19 edición, nació con el milenio, para analizar la situación de lo que entonces llamábamos las tecnologías de la información y del conocimiento. Año tras año hemos sido fieles a este compromiso que adquirimos en el año 2000, y estos informes que nos han precedido nos dan la posibilidad de comprender la evolución de lo que llamamos ahora las tecnologías digitales. Sin duda el mundo ha cambiado muchísimo desde que apareció nuestro primer CIE. Google apenas tenía un año de vida. BlackBerry, que no era todavía un teléfono inteligente, llevaba unos meses en el mercado. La primera red social le quedaba 4 años por aparecer, que era Facebook. Y en ese año 2000 no era fácil realmente prever la evolución que iba a tener esta revolución digital, pero sí que era algo que teníamos todos conciencia que iba a transformar toda nuestra vida. Y el principal mensaje que podemos extraer del informe que presentamos hoy es que las nuevas tecnologías realmente ya son parte de nuestra vida cotidiana, de la forma en que nos comunicamos, aprendemos, trabajamos, consumimos, nos formamos e incluso disfrutamos del ocio. De aquel PC, que en esas fechas era la única presencia digital que teníamos en nuestras oficinas y en nuestros hogares, hoy hemos pasado a los asistentes de voz que nos informan sobre el tiempo, nos ponen nuestra música favorita, nos dan las últimas noticias y nos relacionamos con un lenguaje natural con ellos. Nos hemos acostumbrado ya hoy a lo que llamamos el Internet de las cosas, a la conexión entre objetos.
Hemos llegado al Internet de todo, un Internet en el que esta nueva realidad, los dispositivos, los datos, los procesos y las personas se comunican de una forma inteligente. El informe de este año además ofrece un dato muy revelador para nuestro país. España se sitúa a la cabeza de Europa en el despliegue de fibra óptica y a nivel mundial somos únicamente por detrás de Japón y de Corea. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite, de alguna manera, la tecnología, la comunicación de máquina a máquina, de forma que, por ejemplo, el contador de la luz, del agua de nuestra casa, está en comunicación directa con la empresa suministradora. Es un cambio absoluto en el relacionamiento de todas las máquinas de forma directa. Invariablemente, todos estos informes nos muestran que hemos asistido a un cambio muy profundo de nuestra sociedad, que suponen, por un lado, un avance espectacular, pero también nos plantean desafíos nuevos que debemos resolver y que no tenemos antecedentes ni precedentes. Tenemos que ir resolviendo a medida que se nos van planteando, como por ejemplo la seguridad en la red, la privacidad de los usuarios, la propiedad de los datos. El informe le dedica a todo esto una especial atención y es muy interesante para el momento en que estamos viviendo. Un valor esencial en el mundo digital y en la sociedad digital es la confianza. La confianza la debemos garantizar con herramientas que nos protejan contra los malos usos de los avances tecnológicos. Y esta usabilidad de todos estos desarrollos que están a nuestro alcance es un compromiso en el que todos juntos y trabajando juntos debemos asumir para que la tecnología produzca un mundo mejor para todos y libre de riesgos. La revolución digital viene cargada de oportunidades y realmente esto lo vemos en todos los órdenes, pero especialmente nos preocupa y debemos ocuparnos de ello en el mundo del empleo. Preparar a las nuevas generaciones para este nuevo escenario de trabajo es un compromiso ineludible para toda la sociedad y en especial lo tomamos desde Fundación Telefónica y por ello la formación y la educación digital es uno de los ejes fundamentales de nuestra fundación y de toda nuestra actividad. Debemos formar en nuevas competencias a los jóvenes y no tan jóvenes. Debemos desarrollar nuevas actitudes y aptitudes que fomenten el impulso creativo, el trabajo colaborativo y la capacidad de adaptación al cambio, que es algo que es cada vez más acelerado y tenemos que estar preparados para asumir estos cambios. Realmente no podemos anticipar qué nos dirán los informes de los próximos 20 años, pero sí que estamos convencidos que hablarán de la necesidad de apostar por la educación digital, el espíritu innovador y los mejores instrumentos para que las personas podamos afrontar el futuro con seguridad y con oportunidad. Dejadme finalizar estas palabras dando las gracias a todas las entidades y personas que hacen posible que este informe sea tan completo y sea posible realizarlo cada año. Quiero destacar las administraciones públicas que colaboran con nosotros, los expertos que ponen su conocimiento a nuestra disposición, Telefónica, que nos cede todo su conocimiento también, y por supuesto, como no, a todo el equipo de Fundación Telefónica que está volcado en conseguir un informe que nos haga a todos ser conscientes de las novedades y las oportunidades y desafíos que nos plantea esta sociedad digital año a año. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Es muy interesante lo que contaba al principio, recordando que bueno, ya son 19 informes sobre la sociedad digital y cómo han cambiado las cosas desde el primer informe hasta nuestros días y quienes tenemos una cierta edad recordamos el momento en el que en cualquiera de nuestras actividades profesionales vimos llegar el primer ordenador y después yo recuerdo ciertamente el día en que el primer ordenador entró en la redacción en la que yo trabajaba y recuerdo cuando un ordenador de los que teníamos en la redacción lo conectaron a internet y todos fuimos allá a preguntar al técnico ¿y eso para qué sirve? Y ahora nos cuesta imaginar cómo podríamos trabajar si no fuera con todas estas herramientas digitales de las que disponemos. Bien, continuamos el acto de presentación de este informe sobre la sociedad digital en España. Damos ahora la palabra a María Jesús Almanzor, CEO de Telefónica España. Señoras, señores, autoridades, compañeros, amigos, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar aquí y agradecer a Fundación Telefónica que haya contado conmigo para este acto. La verdad es que para Telefónica estar hoy aquí presentando este informe es siempre una cita muy especial, ¿no? Consideramos ya esto como
una referencia clara donde damos datos y datos de uso, donde decimos hacia dónde van las tecnologías, donde vemos cómo evoluciona la sociedad con el uso y los servicios, ¿no? Y después de ya 19 ediciones, pues creemos que somos conscientes de lo que es este informe y de lo que significa. La verdad es que nos complace mucho poner todas estas reflexiones a disposición del conjunto de la sociedad y esperamos que sea de utilidad para todos, ¿no? Lo cierto es que en este último año han venido datos muy relevantes e interesantes, donde seguimos constatando la velocidad, ¿no?, con la que se está produciendo todo, ¿no? Eso casi diría yo que es la parte más diferencial, la velocidad con la que estamos adoptando las cosas y con las que ocurren las cosas y las tecnologías, ¿no? Como podrán ustedes leer en el informe, hemos conseguido que los servicios de telecomunicaciones se hayan generalizado y se usen más y durante más tiempo. Y eso es algo que también se constata mucho ya en este último año, ¿no?, que estamos utilizando más veces y durante más tiempo los servicios. También estamos viviendo un momento donde las tecnologías innovadoras proliferan de una manera espectacular y claramente cada vez más adoptamos esas tecnologías de una manera más rápida también, ¿no?, incorporándose pues muchísimas a lo largo del año, algunas ya muy constatadas en todos nuestros procesos y en todas nuestras maneras de vivir, y servicios que ofrecen una experiencia de usuario realmente diferencial y cada vez más personalizada. Y eso es algo, también son datos muy relevantes. Además, vamos a continuar evolucionando a un mundo hiperconectado, inteligente, en el que las infraestructuras van a seguir siendo críticas. Y eso va a hacer también que el crecimiento de los datos sea exponencial. Lo está siendo ya, pero todavía vamos a tener un crecimiento de datos mucho más exponencial. Personas y objetos ya conectados. Eso es otro dato relevante. Habíamos aprendido hasta ahora a conectar personas, pero ahora ya estamos conectando objetos y estamos aprendiendo a conectar objetos. Y también estamos aprendiendo a ver cómo esos datos pues los vamos a utilizar, ¿no? Porque realmente la conexión de objetos va a provocar una explosión más de datos, haciendo que éstas se conviertan en un nuevo factor de producción. Los datos claramente van a ser el nuevo petróleo y la monetización de ellos van a ser el core de muchos modelos de negocio y tenemos que aprender a utilizarlos. Esta transformación que viene abarca a todos, y cuando digo a todos es a todos. No podemos pensar ninguno que a nosotros no nos incumbe. Y quiero hacer una reflexión. Se trata de una oportunidad única en nuestro país para competir y para ser más competitivos. También para aumentar nuestro crecimiento económico y también para generar empleo. Creo firmemente que la posición de partida de nuestro país para aprovechar esta oportunidad es muy favorable y que como país, como sociedad, estamos mejor preparados que nunca para afrontar este reto. Quizá esta revolución sea diferencial por eso, por cómo afrontamos en posición de partida la capacidad de esta transformación que vamos a tener. Por tanto, tenemos una oportunidad única de situar a España en la vanguardia de la economía digital. El diferencial de cobertura de la red de ultrabanda ancha existente en España con respecto a los países de su entorno nos sitúa en una posición inigualable para convertirnos en un polo tecnológico que atraiga la implantación de empresas de la economía digital y permite retomar valor y talento en nuestro país. Esto es claramente algo diferencial que tenemos que saber aprovechar. Pero tener la mejor conectividad no es suficiente. Es verdad que estamos como país muy bien posicionados, lo ha dicho antes Carmen Morenés, pero tenemos que hacer otras cosas más. Voy a intentar de resumirlas. En primer lugar, debemos reducir la brecha de adopción digital entre ciudadanos y empresas. Claramente ahora hay una brecha digital muy importante. Los ciudadanos son mucho más digitales que las propias empresas.
Tenemos que ser capaces de reducir esta brecha. De nada sirve tener buena cobertura en cualquier lugar si no incentivamos el uso de los servicios digitales. En segundo lugar, es clave impulsar la transformación digital de las pymes. Su supervivencia a medio y largo plazo va a depender en gran medida de cómo afrontemos este proceso de transformación. Y para ello es importante que todos, Administración y empresas, apoyemos a las pymes en este proceso. En tercer lugar, debemos impulsar la educación digital, potenciando las vocaciones STEM a todos los niveles, desde la infancia hasta la universidad, y promover la formación digital de toda la sociedad. En cuarto lugar, impulsar la innovación. En un mundo en plena transformación digital, es clave potenciar la innovación si queremos tener una posición relevante en la nueva economía digital. Para ello necesitamos aumentar la inversión en innovación por parte de todos, Gobierno, grandes empresas y pymes. Este requiere un pacto de Estado y conseguir que, sobre todo, las pymes apuesten por la innovación. Tienen que creer que la innovación les va a hacer más competitivas. En Telefónica creemos desde siempre fuertemente por la innovación interna y por la innovación abierta. En innovación interna estamos en los últimos años entre las 2 primeras empresas españolas por inversión en I+D y entre las 3-4 primeras por número de patentes europeas. Somos líderes en proyectos de I+D. Mentira. Y somos líderes con Fundación Telefónica en programas de generación de talento. En innovación abierta contamos con una serie de iniciativas con presencia en 16 países en 3 continentes y tenemos una cartera de más de 400 startups, de las cuales un 20% están haciendo ya negocio con nosotros. Pero no nos debemos quedar ahí, debemos seguir impulsando el emprendimiento, aprovechando todo nuestro potencial y potenciando a pilares básicos de este proceso. En primer lugar, el talento de las personas. Es muy importante crear valor y crear talento en el emprendimiento. Pero eso sabemos que implica un cambio cultural muy importante y de aproximación de los recursos humanos de las empresas. También hay que cambiar todas nuestras estrategias y nuestros modelos de negocio. Hay que reimaginar la manera de hacer las cosas, con foco en la innovación y en dinamizar sistemas de emprendimiento. Esto nos permitirá mantenernos en contacto de primera mano con el entorno donde surgen las ideas de forma natural, sin estar encorsetados a los esquemas tradicionales de la empresa. Y en tercer lugar, muy importante, acompañarnos del partner adecuado. No debemos pensar que somos capaces de hacerlo solos. Acompañarnos de un partner que nos ayude en esta transformación es clave, y sobre todo si hablamos de las pymes. Y finalmente tenemos que hacer una transformación digital basada en los valores. Tenemos que conseguir que esta transformación de nuestra sociedad sea justa, pero sea transparente, sea explicable, con las personas como máxima prioridad, con servicios que respeten nuestra privacidad y seguridad desde el diseño. En definitiva, con valores. La innovación en la que trabajamos, las aplicaciones, los servicios que desarrollamos, va a ser imprescindible que se rijan por una serie de principios donde la persona tiene y debe ser lo más relevante. Y para lograr todo esto necesitamos apoyar el sector telco como un elemento clave y estratégico habilitador de toda esta transformación. El sector telco claramente es un sector tractor de la economía, cuyas inversiones en infraestructuras y servicios digitales y de TI tienen un efecto multiplicador sobre el PIB, generación de empleo cualificado y talento. Sin embargo, en ocasiones se le ha identificado como un sector al que poder extraer rentas a través de diferentes figuras impositivas y recaudatorias. El milagro español de la fibra, como algunos quieren denominar a esta transformación de la red de cobre en fibra, ha requerido el mayor esfuerzo inversor sin precedentes en un momento de clara contracción de mercado. Y a futuro es importante poder mantener este compromiso inversor. Pero para poder afrontar este reto, tanto el de digitalización como de la transformación de las infraestructuras, el sector telco requiere de un entorno regulatorio más favorable, adaptado al nuevo paradigma de la economía digital.
resulta preciso un cambio a nivel nacional y europeo del modelo regulatorio y de competencia en el mercado, que mejore las expectativas de la generación de nuevos ingresos, que justifique las futuras inversiones, evitando la progresiva comodización del sector. Es necesario, por ello, disponer del marco regulatorio que trate a las operadoras de telecomunicaciones de manera simétrica y que imponga que, frente a los mismos servicios, que tengan las mismas obligaciones. Europa está perdiendo tracción en el ecosistema TIC, siendo relegada a posiciones cada vez más secundarias en sectores clave. Y Europa no puede permitirse el lujo que el centro de decisión de la transformación digital de la economía y la sociedad se encuentre fuera de Europa. El objetivo es establecer una regulación digital del siglo XXI, al tiempo que se genere un marco que favorezca la inversión, la innovación y la implantación de las nuevas tecnologías. Este es el mundo que necesitamos y el mundo que soñamos. Para finalizar, me gustaría expresar nuestro agradecimiento a todos los profesionales que han contribuido a la realización del informe, así como a los representantes de las comunidades autónomas. Sin todos ellos, este informe no sería posible. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María Jesús. Y ahora vamos a poder mostrarles algunos de los datos que aparecen en el informe de la Sociedad Digital en España a través de estas imágenes. Buenos días, María. Qué bonita mañana, ¿verdad? ¿Cómo podré ayudarte hoy? Buenos días, Aura. Pon un poco de música, por favor. Por supuesto. Sabes que yo, como el resto de dispositivos que te rodean en tu día a día, estamos para acompañarte en la sociedad digital. Esa misma en la que ya se encuentran la mayoría de los españoles. Porque el avance de las tecnologías digitales está facilitando nuevas fórmulas de comunicarnos, de consumir, de trabajar y de disfrutar de nuestro ocio y tiempo libre. España se ha convertido en un verdadero exponente de esta realidad digital. Hemos dado los primeros pasos hacia la nueva generación móvil 5G. Nuestro país ya es líder en el despliegue de redes de fibra óptica. Aura, pon la tele, por favor. 2018 fue también el año de los asistentes de voz. La llegada de Aura de Telefónica, Amazon Echo y Google Home han revitalizado el mercado. ¿Qué tiempo hace hoy? Un día genial. Mejor deja la cazadora en casa. Aura, ¿cómo llego a la entrevista de trabajo? Yo te indico. Sigue recto y gira en la siguiente calle a la izquierda. Sigue con la música, por favor. La inteligencia artificial llega de la mano de la conectividad. España ya cuenta con una red de ciudades inteligentes que se extiende a 65 urbes, entre ellas Barcelona, que acaba de ser elegida como una de las ciudades más inteligentes del mundo. Ese liderazgo español viene de la mano de la hiperconectividad. España tiene un nivel de penetración de fibra óptica hasta el hogar del 71%, cifra superior a la suma de Reino Unido, Francia y Alemania juntos. Estamos asistiendo a la evolución del usuario digital al ciudadano digital. En 2018, el Big Data y la inteligencia artificial permite ya dar respuesta al gran reto actual de la hiperpersonalización. Has llegado a la oficina donde tienes la entrevista. También en 2018 comenzaron a aparecer en las fábricas los cobots, robots que colaboran con los empleados, con los que comparten espacio y que mejoran las condiciones laborales de las personas, como el riesgo de sufrir lesiones por tener que hacer tareas repetitivas. Un gran reto para nuestro país es el de la nueva empleabilidad, nuevos trabajos del presente que demanda el mercado laboral. A la preocupación creciente por la seguridad de los datos en la red se une la de la privacidad de los datos, uno de los temas de 2018 gracias a la aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. En España la gente cada vez habla menos por teléfono, especialmente los jóvenes, a los que ya algunos sociólogos definen como Generation Mute, por su preferencia por la mensajería instantánea en lugar de la llamada telefónica tradicional, y sus habilidades para trabajar y colaborar en entornos virtuales.
No sé si fiarme de esto. ¿Tú qué opinas, Aura? Juzga tú misma. Con las nuevas tecnologías, las fake news han adquirido una capacidad de propagación y un impacto viral impensable hace unos años y que afecta a diversos ámbitos, incluido el desarrollo de las elecciones en países democráticos. Tres hitos de 2018 reflejan el profundo cambio experimentado por la televisión en nuestro país. 1 de cada 3 hogares conectados a Internet contrata plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales online. Empieza a igualarse el tiempo que los españoles pasan delante de la pantalla de televisión y el que pasan ante otro dispositivo, ya sea móvil o tableta, y el incremento exponencial del uso de la televisión en formato Smart TV para acceder a Internet. Aura, parece que las cosas han cambiado bastante en 2018. Así es. España ha comenzado a concienciarse de que el reto de la revolución digital es, ante todo, de carácter ético. Construir en nuestro país una sociedad mejor y más justa en la que la tecnología esté al servicio de las personas, garantizando así que el bienestar digital se alcance de una manera inclusiva, sin dejar a nadie atrás. Gracias, Aura. Luego seguimos hablando. De nada. Disfruta del paseo. Hola, mamá. Nada. Me apetecía escuchar tu voz. Ya ven que hay muchísimas ventajas, pero también algunas cosas de las que hay que cuidarse y saber gestionarlas. Es un asunto interesante del que seguramente hablaremos también en los paneles que tendremos al final. Ahora damos la bienvenida a Valeriano Gómez. Ustedes le conocen bien porque fue ministro de Trabajo y ha participado en la elaboración de este informe de la sociedad digital. Por favor. Buenos días. Muchas gracias. Saludar primero a nuestros invitados, a los responsables de la Fundación Telefónica y de la compañía, a Carmen Morenés, a Salvador Sánchez Terán, a Julio Linares, a Eduardo Navarro, bueno, y a todos ustedes por su presencia hoy aquí, ¿no? El informe que hoy presentamos sobre la situación de la sociedad de la información en el año 2018 en España ya consolida, se ha dicho aquí, su mayoría. Podemos decir en efecto que 2018 es el año en el que las oportunidades que abre el desarrollo de la sociedad digital empiezan a verse seguramente más claramente que los retos que supone, ¿no? Este año, además, como novedad, el informe incorpora aportaciones de expertos del mundo empresarial, de la administración pública y de organizaciones destacadas, emblema también de la innovación en España, de la digitalización y de las nuevas tecnologías como Digital es Icotec, y gracias también, por supuesto, a todos ellos por sus magníficas aportaciones. Debo empezar por nombrar un poco al azar 10 expresiones que aparecen en este informe y que creo que sintetizan, ya se ha dicho aquí en algunas de las intervenciones previas, en alguno de los vídeos, lo que han sido las cuestiones suscitadas en 2018. 5G, altavoz inteligente, protección de datos, derechos de autor, bots, Cambridge Analytica, Sandbox, Edge Computing, criptohackeo, plataformas como Movistar Plus o Netflix. Pero vayamos por orden. Comencemos con los avances tecnológicos que han acaecido en el año 2018. No cabe duda de que este es el año del gran salto hacia adelante de la inteligencia artificial. Un factor de progreso que supone seguramente el mayor cambio en la vida humana en décadas. Pero esta transformación tiene como condición la posibilidad de que se lleve a cabo en sí misma, porque supone una auténtica revolución en el campo de las comunicaciones, y esa revolución tiene un nombre y consiste en un número y en una letra, es 5G, naturalmente. Se trata de una tecnología que permite dar respuesta a la complejidad misma de la vida. Posibilita establecer conexiones múltiples, prácticamente en tiempo real, sin apenas demora perceptible entre la emisión y la recepción de la señal. Para lograrlo, 5G dirige las conexiones directamente a donde están los usuarios, lo que también permite la creación de redes virtuales a medida o de subredes para los distintos fines. España está preparada, se ha dicho aquí reiteradamente, para el despliegue de la 5G, porque ocupa ya posiciones de liderazgo en su antecesora, la 4G. Hoy ocupamos el tercer puesto en el marco de la OCDE, tras Corea del Sur y tras Japón,
en el despliegue de fibra. Por otra parte, el informe apunta también al desarrollo de lo que se ha denominado edge computing, que consiste en hacer que los datos sean procesados lo más cerca posible de donde se generen y contribuyen así a incrementar decisivamente la eficiencia de algunas de las aplicaciones que utilizan la 5G. Para realizar pruebas de esta tecnología a escala global, la industria de la automoción también, y las empresas de telecomunicaciones también, en este ámbito Telefónica, se ha agrupado en esto que llamamos en la 5G la Automotive Association. Por su parte, también España y Portugal han firmado un acuerdo importante para crear 2 rutas de prueba de vehículos sin conductor, una entre Oporto y Vigo y otra entre Évora y Mérida. Telefónica además ha participado también en experiencias de la aplicación al turismo de lo que Nokia Bell Labs ha denominado como realidad distribuida, la combinación de un contexto real con realidad virtual a través de unas gafas. La capacidad del edge computing para analizar la información en tiempo real la vuelve especialmente interesante para otros sectores. Estamos pensando naturalmente en la industria, las finanzas, pero también la gestión municipal o la propia salud. Por supuesto, el papel de las compañías de telecomunicaciones que cuentan con centrales distribuidas por todo el territorio y por tanto cercanas a los clientes será también muy relevante en el desarrollo de la edge computing. Pero además la combinación de edge computing y 5G puede impulsar todavía más la introducción masiva de un elemento de la sociedad de la información que ha tenido una presencia muy destacada en 2018, como recoge también el propio informe que hoy se presenta, el llamado Internet de las Cosas. Se trata de hacer que las máquinas avisen por ellas mismas de su estado, que puedan hablar directamente con otras máquinas, que se autorregulen en función de factores internos y externos. Son aplicaciones de enorme interés, por tanto, para los particulares, pero también, qué duda cabe, para las empresas, para su utilización doméstica o para constituir un recurso de primer orden en la industria en general, prácticamente en todos los sectores productivos. Disponer de un mundo completamente interconectado supone tener que afrontar retos como el de la seguridad y el de la privacidad de los datos. A este respecto, en 2018 hemos visto cómo la utilización de la cadena de bloques, de la blockchain, se ha configurado como una solución clave. La transmisión de información en bloques unidos mediante técnicas criptográficas puede asegurar la integridad de sistemas vitales, tanto para nuestra vida diaria como para el conjunto de la sociedad. Y Telefónica ha llevado a cabo en este ámbito diversas iniciativas para mejorar la seguridad de los datos en sus clientes, naturalmente, en aplicaciones de mensajería, en medios de pago electrónicos o para preservar la ciberseguridad de sus propias redes de telecomunicaciones. Junto a ello, cada día comprobamos cómo la inteligencia artificial, con técnicas de aprendizaje automático, se ha convertido en una aliada fundamental de la blockchain para permitir precisamente un despliegue seguro del Internet de las Cosas. Déjenme que beba un poco de agua. Como apuntaba al principio, 2018 ha sido el año en que se ha empezado a percibir claramente y de forma generalizada a la inteligencia artificial como un importante factor de crecimiento y de mejora, naturalmente, de la productividad. Este factor va a tener un rol determinante también en el ámbito laboral. Según un reciente informe de Accenture, el incremento de la productividad que puede suponer la incorporación de la inteligencia artificial a la actividad de nuestras empresas, de las empresas españolas, alcanzaría en torno al 11%. Las principales corporaciones en España son conscientes también de los beneficios de esta incorporación. Naturalmente, más del 80% de las grandes empresas considera que la inteligencia artificial tendrá un impacto estratégico sobre su actividad. Pero hay todavía un tercio de nuestras compañías que no han iniciado aún el proceso de implantación. A través de la eficacia en el procesamiento de datos que introduce la inteligencia artificial, las empresas pueden utilizar los grandes volúmenes de datos que les proporciona el Internet de las Cosas, el Big Data, para mejorar naturalmente su capacidad de predicción sobre el conjunto de factores que afectan a su negocio. Y esto producirá, sin duda, aumentos crecientes en los niveles de productividad alcanzados.
Mucho se ha debatido también en 2018 sobre el impacto que la automatización puede tener sobre el empleo. Aunque en este año los debates han ido derivando hacia una mayor concienciación sobre la importancia de generalizar, se ha dicho aquí también, la formación especializada. Se ha pasado así de la preeminencia del paradigma de la destrucción de empleo, que podría originar la utilización masiva de los recursos digitales, a una cada vez mayor presencia del paradigma de la transformación del empleo. Lo que Richard Baldwin ha denominado la gran convergencia tuvo su origen, al fin y al cabo, en el nuevo impulso tecnológico generado con la informatización a lo largo del último cuarto del siglo pasado. Es cierto que los efectos de la revolución de las TIC han tenido para las economías más avanzadas han sido muy intensos en el ámbito industrial. De la misma forma que la primera revolución industrial vació las granjas, el impacto de las TIC y la globalización en el empleo de las fábricas occidentales ha sido dramático. En todas las economías avanzadas, la proporción de empleos en la industria manufacturera ha estado disminuyendo constantemente desde los años 70. Estados Unidos, que tenía una participación del sector manufacturero del 30% en 1970, tiene hoy una participación del 10%. La tendencia fue la misma en prácticamente todas las naciones avanzadas. Sin embargo, las nuevas tecnologías fueron, por el contrario, una fuerza de creación de empleo masiva cuando se trataba de trabajadores fuera del ámbito de la manufactura. Las personas que trabajaban en ocupaciones que requerían el uso de sus jefes en lugar de en sus propias manos, encontraron en las TIC que hacían mucho más productivo su trabajo. Creó procesos radicalmente más eficientes para realizar todo tipo de tareas en el sector servicios. La facilidad de recopilación y manipulación de datos ha reducido el precio de muchos servicios, como los servicios de diseño, los servicios de edición, que a su vez aumentaron su consumo. También ha dado lugar a muchos nuevos productos en el sector servicios. El software se convirtió prácticamente en una industria. Las telecomunicaciones introdujeron todo tipo de nuevos servicios y se inventó el comercio electrónico. Se han creado millones de nuevos empleos en el sector de los servicios y los oficios profesionales. Muchos de ellos son ocupaciones que antes eran inimaginables. Creó empleos para personas que trabajan principalmente con sus mentes, pero destruyeron empleos para quienes trabajaban principalmente con sus manos. La nueva transformación digital difiere de las TIC en formas sutiles, sí, pero no poco importantes. Las TIC reemplazaron a quienes trabajaban con sus manos y recompensaron a quienes trabajaban con sus cabezas. Y la nueva tecnología digital podría llegar a reemplazar a las personas que trabajan con sus cabezas y recompensar a quienes trabajan, como de forma dulce y también provocadora, dice Baldwin, a quienes trabajan con sus corazones. Las tareas que hoy involucran la manipulación rutinaria de la información serán asumidas por las nuevas máquinas. No asumirán tareas en las que la condición humana es una ventaja o tareas en las que estar en la misma habitación es esencial. Estas tareas estarán protegidas de la automatización y la globalización en el futuro mundo laboral. El cambio será impactante en servicios protegidos y trabajos profesionales, pero seguramente recompensará a un conjunto de habilidades muy diferente respecto del conjunto de habilidades que compensó la implantación de las TIC. En última instancia, la inteligencia artificial hará que todos sean mucho más inteligentes en el sentido de inteligencia y reconocimiento de patrones de la palabra inteligente. El cambio será revolucionario para la gente promedio, pero mucho menos para los pocos que son muy inteligentes para empezar. Por eso es posible que las implicaciones de la nueva revolución sobre la desigualdad podrían no ser tan dramáticas como las originadas por las TIC. Según la consultora Gartner, ya en 2018 la inteligencia artificial había creado más empleos de los que habría destruido, estimando que para 2020 creará 2,3 millones de puestos de trabajo frente a los 1,8 millones que destruirá. Ante este reto, España presenta una buena ratio de graduados y graduadas en ciencias y en tecnología, pero la oferta de especialistas en tecnologías de la información y comunicaciones está muy por debajo todavía de la media europea.
Según los cálculos de la patronal tecnológica Digitalest, entidad que dirige Alicia Richard, tenía hoy aquí puesto que hoy nos iba a acompañar, y que participa seguramente de esta visión, en España había en 2018 hasta 10.000 puestos de trabajo en el sector de las TIC sin cubrir. COTEC considera, mientras tanto, que el principal déficit de formación en España para empleos de carácter tecnológico se encuentra precisamente en la formación profesional, que debería reforzarse de forma intensa y creo que a estas alturas cada vez más urgente. También es necesario seguir avanzando en la adquisición de destrezas digitales por parte de la ciudadanía española, ya que el porcentaje de quienes poseen competencias básicas o superiores en este ámbito todavía está por debajo de la media europea, una media en Europa que se sitúa en el entorno del 57% en este momento. El mensaje que se está generalizando en esta etapa del progreso tecnológico es que ya no se trata de algo que se pueda hacer, sino de cómo usuarios o ciudadanos digitales, qué podemos hacer por nosotros mismos con los nuevos medios que están al alcance de las personas. Al fin y al cabo, en la era tecnológica debemos hablar también en este aspecto, como en otros ámbitos de nuestra vida, de bienestar digital. En este sentido es importante destacar que en 2018 se produce la llegada a nuestras casas de un nuevo mecanismo para aplicar la inteligencia artificial a la vida cotidiana. Son los asistentes de voz, los altavoces inteligentes. Máquinas que permiten satisfacer la demanda de tenerlo todo hecho de forma rápida y sencilla, utilizando únicamente la voz, y que además aprenden de nuestras órdenes y se adaptan cada vez mejor a nuestros deseos. La demanda de una mayor personalización de los servicios a través de la inteligencia artificial es un fenómeno que se extiende a escala global. Para 2021 la consultora Kantar estima que ya puede haber 1.800 millones de consumidores que utilicen asistentes de voz en el conjunto del mundo, en todo el mundo. Telefónica ha querido entrar también en la competición por introducir un altavoz inteligente en los hogares. Su apuesta en el campo del asistente de voz se llama Movistar Home, dotado con Aura, la inteligencia artificial de Telefónica, que de momento permite gestionar contenidos audiovisuales, comunicaciones y conectividad en el hogar. Tal y como aporta Emilio Gallo, presidente de Telefónica, al propio informe, Aura empodera a los clientes, les proporciona transparencia, les proporciona control y nuevas alternativas para que sus datos les generen beneficios. Durante 2018 se ha conformado también la emergencia de los llamados bots, mientras en cambio se estanca el crecimiento de las aplicaciones móviles, las apps, que podrían haber seguramente iniciado un declive, aunque seguirán sin duda alguna estando presentes en nuestras vidas, al menos durante los próximos años. El mayor auge del último año se ha producido respecto de los chatbots, robots conversacionales, máquinas que aprenden de la interacción con los humanos y que de esa manera terminan siendo también cada vez más humanos. Según Gartner, en 2021 más de la mitad de las empresas invertirán más en crear bots y chatbots que en desarrollar aplicaciones móviles, un proceso que ya ha empezado a notarse a lo largo de 2018. Accenture establece que un 57% de los consumidores españoles interactúa con sus proveedores a través de chats, al menos una vez al mes, frente al 41% de media en la Unión Europea. Al 83% de los españoles les resulta más sencillo hacerlo así que mediante los métodos tradicionales, una opinión que en Europa Occidental comparte también en torno al 80% de los consumidores. En el ámbito de la industria, por su parte, se está pasando de utilizar robots industriales a utilizar cobots, robots colaborativos que ayudan a los empleados y evitan que estos tengan que realizar las tareas más repetitivas y también las más arriesgadas en muchas ocasiones. La Federación Internacional de Robótica estima que los cobots pueden aumentar la productividad en un 50%, aunque esto no tiene que suponer necesariamente pérdidas netas de empleo, sino, al fin y al cabo, transformación de este hacia la programación y hacia el control. Además, la digitalización que impone el uso de cobots abre la puerta a la generación de nuevos modelos de negocio, modelos caracterizados por la innovación y por la búsqueda de oportunidades derivadas de la gestión de datos. Hemos visto ya
la importancia de la utilización del blockchain en el Internet de las cosas. Pero existen también otras aplicaciones muy útiles de este sistema de codificación. Tras su llegada a España en 2017, el año siguiente se empezaron a probar sus posibilidades, especialmente en el ámbito financiero. Este sector solicitó la implementación de un sandbox regulatorio, un entorno de pruebas controlado para la experimentación con nuevos productos entre los denominados fintech, dentro de los cuales el blockchain tiene una presencia ya destacada. En este contexto se ha producido un acuerdo entre el Consorcio Multisectorial Alastria y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Se trata de promocionar este tipo de tecnologías, considerando que servirán para agilizar la transformación digital del sistema financiero español y actuará así como acicate para la innovación. También en este ámbito, en 2018 se ha producido un apreciable avance en la penetración de las criptomonedas en España. Según ING, el 10% de los españoles disponía en 2018 de criptomonedas, mientras que la media europea era similar, en torno al 9%, y un 32% de los encuestados en España declaraba esperar comprarlas, cuando la media europea era del 25%. Durante el año pasado se ha reforzado otra tendencia que recoge el informe de 2018. Es la utilización de la televisión para acceder a Internet, de manera que el mundo digital ha entrado también en los hogares a través de la televisión. Y aunque, según Deloitte, la penetración de la televisión de pago en España está muy por debajo todavía de la media europea, se han registrado avances significativos en el año 2018. Avances impulsados por el liderazgo de Movistar Plus y la irrupción de otras plataformas, como Netflix, que ha tenido que incrementar la presencia de producción europea en su propia programación para cumplir con la normativa comunitaria. También ha destacado el protagonismo que ganan dispositivos distintos a la televisión para acceder también a contenidos audiovisuales, como el móvil, como la tableta o el propio ordenador, que los usuarios de entre 16 y 24 años utilizan más del doble de tiempo ya que la televisión. Son cálculos realizados por la Comisión Nacional del Mercado y de los Mercados y de la Competencia. En términos generales, el teléfono móvil es hoy ya el líder en el acceso a contenidos. Otro de los aspectos destacados en el informe que hoy presentamos se refiere a los cambios que se han producido en cuanto a los sistemas de comunicación personal. Los usuarios del mundo digital valoran ante todo la posibilidad de poder elegir cómo se comunican y según con qué tipo de destinatario. Las llamadas de teléfono se reservan cada vez más para hablar con los íntimos, pero se utilizan los mensajes masivamente para comunicarse con las personas en general y la voz para dirigirse a las máquinas. También se observa una reducción en la utilización de redes sociales, al tiempo que crece de forma muy apreciable el uso de la mensajería instantánea. Se comienza a hablar, se ha dicho aquí, de la generación Mute, aquellos nacidos digitales que se comunican mejor a través de dispositivos tecnológicos que de forma presencial. En cuanto a las relaciones con la administración pública, se puede decir que la ciudadanía española está abierta al contacto con la administración a través de medios electrónicos. En 2017 el 52% de la población había utilizado este tipo de recursos para realizar gestiones con las administraciones públicas, según nuestro Instituto Nacional de Estadística. Y si entre los particulares el mayor uso de la administración electrónica está relacionado con la formación y la edad, naturalmente, las empresas hacen un uso absolutamente masivo de la administración electrónica, con un 98,9% en 2017, prácticamente la totalidad. Cabe destacar también que en 2018 se pone a disposición de la ciudadanía un volumen muy apreciable de aplicaciones en el ámbito de las administraciones públicas, en especial bajo el formato de la carpeta ciudadana, como punto de entrada a múltiples servicios directos desde la administración pública. La ONU sitúa a España entre los 20 países del mundo con mayor desempeño en materia de gobierno electrónico, particularmente en el ámbito de la participación electrónica, donde ocupa el 5º puesto mundial. España ocupa además la 2ª posición, según el informe al respecto de la Comisión Europea, en cuanto a madurez
y disponibilidad de datos de la administración pública, solo por detrás de Irlanda, con un 94%. La media europea en este ámbito se sitúa en el 72%. La distancia es ya apreciable. Veamos ahora las respuestas que se han dado en 2018 a los principales retos planteados por la sociedad de la información y que podemos resumir en tres conceptos principales: seguridad, privacidad y propiedad. En este año el ciberataque al alza consistió en el criptohackeo, consistente en introducir virus en ordenadores de empresas y de ciudadanos para procesar a escondidas lo que se conoce como minado de criptomonedas. La preocupación por la ciberseguridad generó un incremento de las iniciativas de las administraciones públicas y de las empresas en este ámbito. Es destacable el proyecto de Telefónica para ubicar en Valencia su centro de I+D en ciberseguridad orientado al Internet de las cosas y a las Smart Cities. No obstante, la principal preocupación de la sociedad en el ámbito digital sigue siendo la privacidad de los datos, que para el 82,9% de la población resulta esencial. El año 2018 será recordado por un hito fundamental en este ámbito. Comienza a aplicarse el nuevo Reglamento de Protección de Datos, el primer cambio en la regulación de la privacidad y la protección de datos, no en España, sino en Europa, desde la irrupción de Google. La nueva normativa introduce el consentimiento inequívoco y verificable para el uso de los datos, el derecho al olvido y la obligación de las empresas de informar de los problemas de seguridad que sufran. Y se establecen multas, como no, que pueden llegar a 20 millones de euros o al 4% de la facturación anual. La principal polémica en torno a la transposición de la directiva europea a la legislación española giró en torno a la disposición que legaliza que los partidos políticos utilicen datos personales para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. Se criticó que ello suponga legalizar una suerte de Cambridge Analytica en referencia al escándalo del uso de datos personales para fines políticos de Facebook. Y aunque la Agencia Española de Protección de Datos asegura que el texto no permite ese uso de los datos, el Grupo Parlamentario de Podemos, como saben ustedes, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Otra propuesta legislativa a los retos de la sociedad digital ha sido la aprobación en el Parlamento Europeo de la reforma de la normativa sobre derechos de autor en Internet. El texto establece una remuneración para el uso digital de las publicaciones de prensa y la posibilidad de excluir contenido de los servicios de intercambio si no hay acuerdo sobre los derechos. La nueva normativa ha sido en general aplaudida por el sector cultural, pero recibe críticas desde las asociaciones de consumidores y startups por entender que restringe las capacidades de Internet hasta ahora conocidas. Por último, en este ámbito es preciso recordar que las noticias falsas, las fake news, siguieron siendo protagonistas en 2018. Al haber logrado los bulos con las nuevas tecnologías una capacidad de propagación, un impacto viral absolutamente inimaginable hace solo unos cuantos años, ¿no? Diversos estudios han destacado las dificultades de gran parte de la población para distinguir entre noticias verdaderas y noticias falsas en los nuevos medios. Esto convierte en algo fundamental el esfuerzo de alfabetización digital para evitar que este fenómeno llegue incluso a poner en cuestión, como se ha dicho en alguna ocasión y con razón, los supuestos fundamentales de la participación cívica en el sistema político. La Comisión Europea ha dado ya algunos pasos para incrementar la resistencia de la sociedad a la desinformación, con medidas sobre todo dirigidas a mejorar la formación de la población y a la autorregulación de las grandes plataformas de Internet. También se han producido en España diversas iniciativas, tanto gubernamentales como desde la propia sociedad civil. Se trata de afrontar este reto, que se me antoja verdaderamente crucial en nuestro tiempo. Como conclusión a este repaso de los puntos más destacados del informe y en línea con lo que se expone en la parte final del texto, quiero incidir en la parte final en las principales tendencias, en las principales recomendaciones de cara a los retos que se nos plantean hacia el futuro. Una de las principales conclusiones del informe es la necesidad de dinamizar la economía digital. A lo largo de 2018 se ha evidenciado el liderazgo español en ámbitos, como se ha dicho aquí, de cobertura de la banda ancha.
También hemos compartido anteriormente el uso y la aplicación de la administración electrónica que sitúa a España a la cabeza europea y también en una posición de liderazgo a nivel mundial. El siguiente reto es transformar ese potencial en la base dinamizadora de la economía digital en las empresas, la transformación digital de las organizaciones, especialmente de las pymes, que están todavía muy lejos de lo que cabría esperar de una sociedad digitalmente avanzada. Y junto a ello, el fomento del emprendimiento digital, que debe ser considerado una prioridad en el corto y en el medio plazo. Es prioritario también, se ha dicho aquí, establecer una Carta de los Derechos Digitales, una carta que asegure la protección de los derechos fundamentales de las personas en el mundo digital, considerando que la tecnología debe estar efectivamente al servicio de las personas y no al contrario. Este es un tema crucial que Telefónica está abanderando, sin duda alguna, y que ha quedado recogido en su manifiesto digital. Cada vez son más las voces que se hacen eco de esta necesidad. Los avances tecnológicos han de tener siempre en cuenta, como uno de sus objetivos fundamentales, la protección, sin duda, de estos derechos. Porque de no ser así, la necesaria regulación de estos puede incorporar frenos en el avance tecnológico. El otro gran objetivo básico debe ser el de llevar a cabo a la práctica la vocación de alcance general que impregna las tecnologías de la comunicación. Para ello es fundamental impulsar una política social en sentido digital, una política que permita que los nuevos recursos digitales y los beneficios asociados a estos puedan extenderse a todos. Como ocurre en otros ámbitos, el binomio entre protección de los derechos digitales y su ejercicio efectivo son un componente esencial de eso que llamamos y que podríamos seguir denominando en el futuro bienestar digital. Para ello, un requisito básico es que se generalice la formación digital, teniendo en cuenta que el fomento de la creatividad económica, de la creatividad cultural asociada a este nuevo entorno tecnológico, requiere de una población mucho mejor formada en términos digitales. Si esto es así, las oportunidades se multiplicarán en mayor medida, si pueden ser aprovechadas por el conjunto de la ciudadanía. Resulta, pues, básico en este ámbito que las empresas del sector adopten una autorregulación que acompañe a la regulación pública, y una regulación pública que a su vez debe concebirse desde cimientos de naturaleza horizontal y tecnológicamente neutrales. Finalmente, termino ya, resulta esencial, también se ha dicho en las intervenciones anteriores, alcanzar un pacto social basado en este tipo de derechos digitales, de nuevos derechos digitales, un pacto de dimensión no nacional, sino universal y abordable, sin duda, a través de un gran acuerdo internacional. No puede haber, en mi opinión, dudas de que se trata de una aspiración que atañe a todo el mundo, porque estamos ya en un mundo que se digitaliza de forma acelerada y nos corresponde a todos y a todas definir las normas que regularán esta nueva ciudadanía digital. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Valeriano Gómez. Hemos asistido a una presentación con datos muy interesantes que están contenidos en este informe de la sociedad digital que ustedes podrán recoger también al finalizar el acto y que en cualquier caso está disponible gratuitamente a través de Internet. Y ahora, para cerrar esta primera parte de este acto, les recuerdo que después tendremos los paneles que van a ser muy interesantes, pero para cerrar esta primera parte vamos a dar la palabra al secretario de Estado para el Avance Digital, a Francisco Polo. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero felicitar a la Fundación Telefónica por esta nueva edición de su informe Sociedad Digital en España. Es un trabajo muy completo que me consta que lleva mucho esfuerzo y dedicación. Así que mi enhorabuena a todo el equipo de personas que han participado en su elaboración. Quiero agradecer también a la Fundación Telefónica la invitación. Estoy muy contento de poder estar hoy aquí y compartir unas palabras con todos vosotros y vosotras. Quiero aprovechar la ocasión para poner sobre la mesa un debate que considero fundamental. El papel que queremos que Europa juegue
en el mundo del futuro. Este es un tema complejo, pero creo que es necesario que ocupe un lugar más destacado en el debate social, económico y, por supuesto, político de nuestro país. Lo primero que quiero decir sobre este asunto son dos mensajes en clave positiva, optimistas. El primero de ellos es que somos muy afortunados. Europa está viviendo, hay que recordarlo una vez más, el mayor periodo de paz y prosperidad de nuestra historia gracias a la Unión Europea. Por supuesto que tenemos desafíos muy importantes como la desigualdad, pero formar parte de la Unión Europea nos permite abordar algunos de estos desafíos con la misma determinación, pero con más fuerza. Y en segundo lugar, creo que la digitalización es la clave para que Europa continúe siendo ese espacio de paz y prosperidad durante mucho tiempo más. La tecnología no solamente es fuente de productividad y competitividad, sino que también abre un número infinito de nuevas puertas. Y hay dos maneras de enfrentar la revolución digital. Una que es dejarla a su aire, que a la vista de los datos solo trae más desigualdad y más brechas sociales, es decir, dejar que sea un sin gobierno, o podemos gobernar la digitalización, entender que la digitalización puede ser la mejor herramienta para mejorar nuestras vidas y para crear más y mejores oportunidades para las personas. Yo creo en esta segunda forma de entender la digitalización. Más que nunca antes tenemos que gobernar la innovación tecnológica, porque el cambio que ésta produce en la economía y en nuestras vidas es tan grande que no podemos dejarla en manos del simple azar. El futuro no puede ser una lotería. El futuro lo construimos todos y todas, cada día, con las decisiones que tomamos. En definitiva, necesitamos un plan, una hoja de ruta. El debate sobre el futuro de Europa no es expresamente un debate sobre la tecnología. Mejor dicho, no es un debate técnico, sino que es un debate político, de visión política. En este caso, la visión de una Europa más fuerte, más sostenible y más inclusiva. Y esa visión solo la podremos hacer realidad a través de la tecnología. En concreto, hay tres ámbitos prioritarios para construir la Europa que queremos. La primera de esas prioridades es seguir progresando hacia un verdadero mercado único digital. Hemos dado pasos importantes en esta línea en los últimos tiempos. Las instituciones han trabajado para crear un área digital común, mejorando el acceso de consumidores y empresas a los servicios digitales. También se va actualizando y armonizando el marco legislativo de los sectores de telecomunicaciones y audiovisual. Sin embargo, todo este trabajo es tan solo el comienzo del camino para que Europa recupere el liderazgo tecnológico. El mercado único digital tiene que convertirse en un espacio propicio para que nazcan y se desarrollen nuevas empresas digitales que evolucionen en campeones digitales mundiales. Y eso no será posible si no florecen empresas digitales europeas, si no somos capaces de atraer y retener el mejor talento hacia los Estados miembros y si no tomamos ventaja de la eliminación de barreras para el desarrollo de proyectos que cimenten la dimensión digital de la Unión Europea. Quiero aprovechar la ocasión para proponer mayores esfuerzos para encontrar sinergias y oportunidades de colaboración entre las diferentes iniciativas de impulso a la I+D, a la innovación y a las startups que existen en Europa. En nuestro continente contamos con numerosas instituciones, líneas de financiación y programas de impulso públicos y privados que podemos conectar, escalar y multiplicar.
Seamos emprendedores nosotros mismos, apliquemos el mejor aprendizaje de las startups y formemos una Europa digital más ágil a través de más colaboración y más alianzas. La segunda gran prioridad para el futuro de Europa es la tecnología 5G. Aquellos países que antes adopten la nueva generación de conectividad móvil serán los que acojan a los gigantes digitales del futuro, porque muchos de los próximos modelos de negocio disruptivos nacerán sobre estas nuevas redes de telecomunicaciones. Además, como sabéis, el 5G contribuirá de forma decisiva a la reindustrialización de Europa, porque el 5G permite optimizar muchos procesos y hace posible el desarrollo del Internet de las cosas. España, en esto, parte de una situación inmejorable para abordar este salto al 5G, porque esta tecnología necesita de un despliegue previo de redes terrestres de alta capilaridad, y España lo tiene. Y es justo reconocer el papel que la industria de telecomunicaciones ha jugado para hacer posible que hoy en nuestro país tengamos una de las mayores redes de fibra óptica y de mayor calidad y de mayor extensión de Europa y de todo el mundo. La misión del gobierno, de este gobierno y de los que vendrán, es buscar las mejores vías para sacar partido de esta ventaja. La tercera gran prioridad para la Europa digital es la inteligencia artificial. Me gustaría destacar los esfuerzos de la Comisión Europea, los esfuerzos que ha realizado para impulsar una estrategia coordinada entre los países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, creo que los gobiernos tenemos la obligación de seguir trabajando con las plataformas digitales y con todos los demás actores del ecosistema para hacer de Internet un espacio seguro y confiable, de ese espacio seguro y confiable que merecen los ciudadanos y las ciudadanas. Como sabéis, los algoritmos nos ofrecen cierto sentido de seguridad, cierta sensación de seguridad. Pero si no tenemos en cuenta sus puntos débiles, podemos acabar por perpetuar nuestros prejuicios culturales. Justamente lo contrario de lo que querríamos conseguir. Quiero invitaros a una última reflexión. La inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso y aún no hemos sido capaces de responder a muchas de las incógnitas sobre sus efectos en la cultura, en el empleo y, de nuevo, en la desigualdad. No queremos un desarrollo tecnológico que nos dirija a un futuro con mayores brechas sociales, sino al contrario, un futuro donde la digitalización haga posible crear sociedades más inclusivas, más igualitarias y más justas. Unas políticas públicas acertadas pueden convertir la digitalización en la mejor de las herramientas para frenar o incluso revertir las brechas sociales. También es importante que reflexionemos sobre el entorno jurídico que necesitamos para garantizar que nuestros derechos fundamentales se cumplen tanto dentro como fuera del ciberespacio. Como sabéis, y por desgracia, todos los días encontramos bulos que se disfrazan de noticias, injurias vertidas desde el anonimato, datos personales revelados sin nuestro consentimiento. Europa tiene una oportunidad fantástica para liderar estas reflexiones a nivel mundial. Iniciativas como el Digital Future Society, que se ha creado en Barcelona este otoño, o como el Manifiesto por un nuevo pacto digital que habéis trabajado desde Telefónica, son solamente algunos de los ejemplos. La reflexión es el primer paso. El segundo es pasar a la acción. Y esto es algo que tenemos que hacer entre todos y todas, desde las grandes y desde las pequeñas empresas, las asociaciones, la sociedad y también, por supuesto, desde la administración pública. Como decía, Europa se juega su posición en el mundo. Y dice un proverbio chino, lástima que no sea europeo, pero dice: cuando soplan tiempos de cambio, unos construyen muros y otros construyen molinos. Necesitamos una Europa que construya molinos,
que no mire a la digitalización con recelo ni con miedo, sino que la adopte, que la empuje y la encauce hacia grandes metas. Estamos inmersos en una carrera por la productividad, por el conocimiento y por hospedar a los campeones digitales del futuro. El informe que hoy presenta Fundación Telefónica permite entender la magnitud de la oportunidad que tenemos por delante, analizar cómo evoluciona la sociedad de la información año a año e identificar las áreas donde podemos ser diferenciales. Gracias una vez más por esta nueva edición del informe y gracias a todos y a todas las que trabajáis en esta industria, porque con vuestro trabajo contribuís a construir la Europa que queremos, que es la Europa que necesitamos. Muchas gracias. Damos las gracias al secretario de Estado, Francisco Polo, por esta intervención que nos va a dar pie de inmediato a presentar nuestros paneles, dos breves paneles de unos 15 minutos, antes de que al finalizar este acto puedan ustedes participar en un vino español. Les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Pero antes vamos a tener este panel, dos paneles, ya digo breves, de unos 15 minutos, que vamos a dar paso con este vídeo. Hace unos años desarrollamos una agenda digital para España en la que se puso mucho foco en los despliegues de infraestructuras, y España ha conseguido ser el tercer país del mundo con las mejores infraestructuras de telecomunicaciones después de Japón y Corea. Y donde ahora hay que poner el foco es en fomentar el uso de esas infraestructuras de alta capacidad y sobre todo en que los ciudadanos españoles desarrollen habilidades digitales y competencias tecnológicas. En el futuro de la transformación digital las infraestructuras son críticas y es verdad que las infraestructuras que dispone España son best in class en el mundo. Pensar que tenemos un despliegue de fibra que es más que el que tienen países, sumando lo que tienen varios países como por ejemplo Alemania, Francia, Inglaterra, Italia. Somos el cuarto país de la OCDE en despliegue de fibra. En LTE hemos alcanzado ya el 98% de la población. Fomentar la innovación en un país como España no es cosa de unos pocos, ¿no? Es cosa de muchísimos, ¿no? Con lo que hay que hacer es crear esa palabra mágica que es ecosistema, ¿no? Hay que crear ese pacto quizás de Estado para la innovación, ¿no? Fomentando la inversión en infraestructuras digitales, pero también fomento al emprendimiento, ¿no? Y sobre todo talento, ¿no? Talento en capacidades STEM que hacen mucha falta en este país. El papel de las startups tecnológicas en el avance de la economía digital es total. Porque las startups lo que ofrecen es innovación. Y en este momento que estamos viviendo una transformación, una revolución total del mundo, justo las startups lo que nos están aportando es esa innovación permanente para poder transformar nuestras organizaciones y nuestros países. De ahí la importancia de hoy día trabajar de la mano entre las grandes corporaciones y las startups para realmente poder transformar la sociedad. Para que el reto de la sociedad digital en España sea inclusiva y no dejar nadie atrás, yo creo que es un problema abierto en diferentes frentes que hay que actuar. Uno de ellos claramente es las empresas tienen un papel muy importante. En particular creo que tenemos que meter la transformación cultural dentro de las organizaciones. Es un reinventarse la compañía para desde dentro hacer que la gente tenga un poco la mentalidad diferente y trabaje orientada más al reto digital. Bueno, ha llegado el momento de nuestros paneles. Creo que van a ser muy interesantes para todos nosotros, para los que también, especialmente para quienes no somos muy expertos en la materia. Algunas de las personas que acaban de ver el vídeo van a estar aquí sentados ahora mismo con nosotros. Vamos a empezar hablando de hacia un mundo digital seguro, retos y oportunidades. Voy a preguntar si las palabras digital y seguro pueden ir en la misma frase. Y esto nos vendrá bien a todos porque todos estamos muy preocupados por esto. Y doy la bienvenida ya y animo a que se presenten ahí conmigo a Alicia Richard, directora general de Digital Es. Digitales. Muchas gracias. A Yaiza Rubio, analista de seguridad de Eleven Paths, unidad de ciberseguridad de Telefónica.
Y a José Moisés Martín Carretero, director de Retos Red y coautor de este informe sobre la sociedad digital en España 2018. Muchas gracias. Vamos a tener una charla de unos 15 minutos antes de dar paso al otro panel, antes de terminar este acto de presentación del informe de la sociedad digital. Alicia, ¿cómo puede España acelerar su transformación digital en este escenario que ya nos han planteado los primeros intervinientes de la inteligencia artificial, del blockchain, de las redes 5G? Mira, yo me he rehecho la intervención porque como las presentaciones anteriores han sido tan exhaustivas, pues para ir más al grano, ¿no? Pues como comentaba en el vídeo, en España se puso en marcha una agenda digital en el año 2012 que, acompañada con unos cambios normativos que iban incluidos en esa agenda digital, permitieron que hoy pues seamos el tercer país del mundo con las mejores infraestructuras. Esa agenda ponía el foco en las infraestructuras de telecomunicaciones y de conectividad. ¿Qué es lo que haría falta hoy en día? Pues a mí me gusta mucho el ejemplo de China, ¿no? Porque han creado una estrategia con más de 30 años y que supera esos periodos electorales, ¿no? Porque aquí, pues cada vez que cambiamos de gobierno, pues tenemos tendencia a inventarnos otra vez todo, ¿no? O a tirar lo que se había hecho y tal, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que tuviéramos una visión más a largo plazo, ¿no? Estamos a la espera de que se publique esa Nación Emprendedora, que es el proyecto de esta legislatura en el que, pues, supongo que tendremos esa segunda parte de esa agenda digital para España. Y donde habría que poner el foco ahora es, pues, en ese despliegue de 5G, que pues va a ser inmediato. Los grandes despliegues comerciales se esperan a partir del segundo semestre del año que viene, de 2020, y súper importante poner foco en la educación. Como comentaba antes el ministro, y muchas gracias por citarme, es verdad que en España hay más de 10.000 vacantes no cubiertas en este sector y, sobre todo, más llamativo es que la economía digital no se desarrolla por esa falta de personas preparadas para abordar este cambio tecnológico, ¿no? Por tanto, la educación y el upskilling de las personas que están trabajando hoy y no tienen esas habilidades digitales es donde habría que poner el foco. Y por último, en las administraciones públicas, pero no quiero cortaros tiempo. Bueno, volveremos contigo. Yaiza, somos los ciudadanos y son las empresas conscientes de la importancia del aspecto de la ciberseguridad en lo que es nuestra actividad diaria, sea la actividad personal de los ciudadanos o la actividad profesional de las empresas. Bueno, yo no concibo la digitalización sin la seguridad, que voy a decir yo que me dedico a la seguridad, ¿no? Y la verdad es que los ataques, los incidentes de seguridad es algo que ocurre diariamente. Solo hay que ver páginas como Hacker Impound o He sido hackeado, donde se listan todos los incidentes de seguridad que han tenido como objetivo, bueno, como consecuencia una filtración de usuarios y contraseñas de clientes. Y no hay empresas pequeñas, precisamente, hay listadas, ¿no? Hay empresas como LinkedIn, Dropbox, Adobe. Y vemos que la gente que nos dedicamos a la seguridad, vemos que somos maduros cuando realmente asumimos que algún día vamos a tener un incidente de seguridad, ¿no? Entonces, siempre balanceamos nuestros presupuestos en función de soluciones dedicadas a la prevención, es decir, soluciones como puedan ser antivirus, que mucha gente dirá que los antivirus no sirven para nada, pero realmente sirven para detectar amenazas conocidas, ¿no? Luego, otras soluciones dedicadas a la detección de amenazas. Tú ya has asumido que algún día vas a tener un problema de seguridad y por lo tanto vas a ser preventivo y vas a decir, oye, voy a hacer escaneo de vulnerabilidades, ¿no? Voy a ver posibles accesos no autorizados a mi red o cosas así, ¿no? Y ya la gente las empresas que son muy maduras realmente ponen mucho foco en la parte de respuesta. ¿Qué voy a hacer, ¿no? Cuando algún día me ocurra un WannaCry? ¿Qué voy a hacer cuando algún día tenga un ataque de negación de servicio? Entonces, todas estas soluciones son las que nosotros como empresas, ¿no?, tendríamos que estar invirtiendo. La realidad es que no tenemos ni el presupuesto infinito ni los conocimientos infinitos para tener un equipo gigante que llegue a proteger una empresa como puede ser Telefónica o cualquiera, ¿no? Entonces hay que siempre asumir esos tipos de riesgos que vamos a tener. Y en cuanto a los ciudadanos, sí es verdad que yo conozco bastantes iniciativas
que tiene el objetivo de concienciar a los ciudadanos. INCIBE está haciendo un trabajo muy bueno en eso. Lo que pasa es que quizá no llega a la gente, no llega a los ciudadanos de que esas iniciativas existen, pero hay muchísima documentación de concienciación por parte de pequeñas empresas y qué cosas que puedan hacer, ¿no? Y ya te digo, los colegios igual. Lo que pasa es que creo que todavía esas iniciativas no han llegado a los ciudadanos. Pero eso existe. Nos vamos concienciando un poco más, digo, los ciudadanos corrientes, porque entiendo que las empresas, lógicamente, tienen profesionales que se puedan dedicar a eso, estarán más o menos protegidas, pero saben del riesgo que existe, ¿no? No sé si los ciudadanos, los usuarios normales de estas herramientas digitales, estamos suficientemente concienciados. Yo veo ahí un crecimiento hay más preocupación, pero realmente no hay la que debiera, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que poner mucho más de nuestra parte a la hora de formarnos en seguridad. Pero sí es verdad que reglamentos como con la GDPR pues nos está ayudando sobre todo a que realmente los que tienen que poner solución son las soluciones tecnológicas, ¿no? Tienen que crear esas soluciones en base a unos principios de privacidad y seguridad desde el diseño de esas soluciones. José Moisés, en lo que se refiere a las empresas, ¿se ha conseguido que las empresas españolas se hayan concienciado suficientemente de la necesidad que tienen, lo sepan o no, de dar el salto al mundo digital para mejorar su competitividad? Mira, la respuesta es muy sencilla, no. No están concienciadas. Yo creo que hay mucha diferencia entre las grandes empresas que vemos en el IBEX 35, las grandes empresas que sí que tienen un proceso de digitalización muy amplio, donde sí que somos competitivos, y las pequeñas empresas. El problema que tenemos es que el 90% o 95% de nuestro tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, y el salto que hay en la aplicación y en la adopción de tecnologías es enorme, ¿no?, entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Este es uno de los dramas que tenemos como país, precisamente que tenemos unas magníficas infraestructuras, y así se recogen en el informe, pero no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Algunas empresas sí, las grandes, las que generan empleo, las que son líderes tecnológicamente hablando, sí, pero la gran mayoría del mercado, la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas están todavía lejos de esta adopción digital que las llevaría a ser más competitivas, ¿no? Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es la falta de innovación de estas pequeñas y medianas empresas. O sea, no tienen herramientas suficientes para generar innovación tecnológica, que por cierto sigue cayendo, pese a que estamos en la recuperación económica, siguen cayendo los datos de innovación tecnológica, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, todavía no tenemos un entorno propicio para que el emprendimiento digital despegue realmente en nuestro país. O sea, estamos todavía muy lejos en inversión en capital riesgo, etcétera. Aunque hemos recuperado, estamos en mejor situación que hace un par de años, estamos todavía lejos de lo que se podría esperar de una sociedad desarrollada como la española, ¿no? Y en tercer lugar, un elemento muy importante también, que es el tema de la cultura empresarial. No se trata solamente de formar en capacidades STEM, sino se trata también de tener la capacidad de darse cuenta de que una parte muy importante de la transformación digital no se produce en el aspecto tecnológico, se produce en el aspecto cultural, organizativo, etcétera, donde todavía, y precisamente este es el reto fundamental que tenemos, creo yo, digamos, hay mucho que avanzar en materia de cómo reorganizar nuestros propios modelos de negocio para poder aprovechar realmente estas infraestructuras que tenemos, ¿no? ¿Está la industria o la empresa española, un sector al menos de la empresa española, corriendo el riesgo de quedarse antigua, de quedarse vieja en el mundo digital en el que estamos? Yo creo que una parte importante sí, de las pequeñas y medianas empresas sin duda, ¿no? Muchas están adoptando poco a poco, pero no representa realmente un auténtico proceso disruptivo como a lo mejor se está dando en las grandes empresas que tienen las capacidades, los medios, la financiación para poderlo hacer, ¿no? Sobre esto quería preguntar también precisamente a Alicia, ¿hasta qué punto las empresas, ya nos decía que las grandes sí están más mentalizadas, pero las pymes están invirtiendo lo que es necesario invertir para adaptarse a las novedades tecnológicas, a las nuevas herramientas? Es que las pymes tienen tres retos principales. Los comentaba sucintamente Moisés. El primero es la competitividad, la pyme española hablo, la competitividad, la dimensión y la innovación. Esos son los grandes retos a los que se enfrentan. ¿Y por qué son importantes? En el tema de la dimensión me gustaría profundizar en que en cuanto las empresas son más pequeñas, ¿no?, pues esa diversificación de activos y pasivos es menor, suelen ser empresas menos productivas, empresas con menor diversificación geográfica
empresas que pueden pagar menores salarios y por tanto pues al final hace que la suma de todos estos efectos es que sean empresas más frágiles, ¿no? Y la innovación muchas veces, ahora la digitalización se vincula a innovación, ¿no? Entonces, esto que a nivel microeconómico forma parte de una de las características de nuestras empresas, no sería relevante si no es por el peso que estas pymes tienen en nuestra economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el peso que tiene la pyme en el empleo es de un 42%, mientras que en España es del 74%, y el valor añadido que generan las pymes en Estados Unidos es del 41% versus en España el 63%. Por tanto, quiere decir que a nivel macro, en España, nuestra estructura económica está nucleada, ¿no?, sobre las pymes, y las pymes además con estos retos que he mencionado, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros percibimos desde Digitales, que es la patronal del sector tecnológico, que representa el 4% de la economía, que incluye a 45 empresas tecnológicas, sí que percibimos una mayor concienciación del empresario por digitalizarse, pero muy bien no sabe en qué dirección ir, ¿no? Entonces, ahí hay que recordar, cuando hablamos con ellos muchas veces, es que la tecnología y la digitalización son herramientas que sirven para solucionar problemas de negocio y no al revés. Y muchas veces se confunden y empiezan a invertir en tecnología que luego pues se queda obsoleta o no sirve para nada porque no soluciona ningún reto, ¿no? Y en esa línea, en Digitales, estamos trabajando con las pymes. Hemos creado la maleta digital para las pymes, donde recogemos pues las grandes recomendaciones y cómo abordar esa transformación digital. Y en esa línea también, ahora que hay elecciones, hemos creado unos programas electorales que hemos compartido con los 4 grupos políticos, en el que damos medidas para ver cómo la pyme puede salirse y cómo mejorar el entorno en España para que se puedan superar esos retos que mencionaba al inicio. De lo que has dicho en tu primera intervención y de lo que acabas de decir en esta segunda, por resumirlo, ¿en España tenemos las herramientas y nos falta un plan? Nos falta un plan y nos falta voluntad y decisión. Porque herramientas sí tenemos. Hombre, herramientas sí. Mira, en Silicon Valley, cuando pues por motivos de mi trabajo me toca ir allí con cierta frecuencia, ¿no?, valoran mucho a los emprendedores españoles por su carácter, por su capacidad de resistencia ante las crisis y las dificultades, ¿no? Y creo que eso pues nos tiene que enorgullecer, ¿no? Y también valoran mucho de España el precio del real estate, que a nosotros nos parece muy caro, ¿no? Pero si comparamos con poner una sede de una empresa en Frankfurt o en Reino Unido o en Londres, ¿no? Es hasta llevadero. Bueno, pero o en París, ¿no? Pues te sale mucho más caro. Entonces, teniendo buenas infraestructuras, teniendo personas con capacidad para emprender y además con un buen coste de real estate comparado con otros países, pues es que creo que tendríamos que tener efecto llamada, ¿no? Y nos falta acompañarlo con políticas públicas que ayuden a ver si suerte. A consolidar, ¿no? Bueno, en la próxima legislatura esperemos, quizá. Sí, yo no pierdo la esperanza. Yaiza, hablábamos de seguridad contigo. Los que nos dedicamos a contar noticias, tenemos ya una larga lista, si miramos hacia atrás, de días en los que hemos tenido que contar: ha habido un ataque informático, un ciberataque a no sé qué ministerio o a no sé qué empresas, y pasan los días y no siempre tenemos respuesta de quién ha investigado esto y qué conclusiones ha sacado de la investigación. ¿Se puede saber hasta qué punto es fácil o difícil saber quién está detrás de esos ataques? Bueno, la atribución en Internet es lo más difícil quizá de mi sector, ¿no?, del mundo de la seguridad. Es muy difícil en el mundo de Internet llegar a una atribución de quién está real, la persona real que está detrás de ese ciberataque, ¿no? De hecho, hay un porcentaje muy alto de delitos que realmente no se sabe quién ha estado detrás. Y eso viene determinado por 2 factores principalmente. Uno, porque yo creo que no hay agentes suficientes como para analizar todos los incidentes de seguridad que existen a día de hoy y que afectan tanto a empresas como a ciudadanos. Y luego también que ha existido un boom y existe un boom de tecnología orientada a la privacidad. Y eso los cibercriminales lo saben, ¿no? O sea, ha habido un boom
a día de hoy con el uso de criptodivisas, como puede ser Bitcoin, Monero, Zcash o DAS, orientadas a la privacidad. Nadie sabe qué transacciones, quién está detrás de la realización de esas transacciones, ¿no? O el uso de redes anónimas como pueda ser Tor, donde tú enmascaras cuál es la dirección de tu conexión, o incluso tú en esos nodos puedes alojar páginas web orientadas a, seguro que la gente lo ha oído, de venta de armas, de drogas, etcétera. Luego también los cibercriminales conocen cuáles son las limitaciones al procesamiento de información. Saben perfectamente que es más difícil procesar una imagen que un texto, ¿no? Y saben que tienen que poner ese stop, esa barrera, y lo van a poner ahí porque no tenemos capacidad suficiente ni equipos suficientes para procesar toda la información que circula por la red. Y lo saben, o sea, no tenemos esas capacidades. Y yo creo que es eso, también agentes encubiertos. Todos sabemos cuáles son las limitaciones de las máquinas, y hay muchas veces que es el humano el que tiene que estar infiltrado en la red, ¿no? Ahí aparece la figura del agente encubierto, y ya las limitaciones de tener que conocer muy bien en qué foros te infiltras y demás, ¿no? O sea, ahí hay muchas barreras al procesamiento de información, a la obtención de información, y que muchas veces la información que obtienes no te da garantías de que vaya a ser la verdadera, ¿no? O sea, hay que también analizar muy bien, como los periodistas, analizar muy bien la fiabilidad de la fuente y la credibilidad del contenido de lo que obtenemos en Internet para llegar a una atribución. En estos tiempos de fake news y de bulos, sin ninguna duda. Una última cuestión antes de que cambiemos de panel y tratemos otros asuntos. José Moisés, ¿son la privacidad y la protección de los datos personales una prioridad de los ciudadanos? Porque si te preguntan por la calle, ¿estás preocupado por esto? Dices sí, pero ¿realmente nos ocupamos de ello? Bueno, los datos que tenemos son que la gente piensa que sí, ¿no? O sea, el 82% de los usuarios de Internet consideran que es un elemento muy importante, ¿no? En la protección de estos datos, ¿no? Pero una cosa que me llama mucho la atención y que nos ha llamado la atención haciendo el informe, viendo estos datos, es que realmente lo que está ganando peso es la necesidad o la vocación que tiene el usuario de controlar sus datos, de tener cierto control sobre su propio historial de navegación, sobre los datos que se está ofreciendo, no tanto porque se niegue a cederlos, porque efectivamente muchos de ellos afirman positivamente que no les importa cederlos, pero sí manteniendo el control. Y yo creo que esto es un cambio de paradigma en realidad, ¿no? Que es lo que tenemos encima de la mesa, que es cómo el usuario pasa de ser alguien, digamos, parece una vaca lechera de datos, ¿no?, a ser el protagonista del proceso de la gestión de sus propios datos, ¿no? Y yo creo que hay una revolución ahí importante que se apunta de alguna manera en las preferencias que señalan los usuarios en el informe, ¿no? ¿Nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido o se ha recorrido suficiente? Yo creo que lo vamos a recorrer muy rápido. Es mi opinión. Bueno, muchas gracias, Alicia, Yaiza. Pido a nuestro José Moisés, nuestro compañero José Moisés, que permanezca aquí, muy amables. Vamos a buscar otros datos hablando del impacto de la transformación digital en la sociedad. Y pido la presencia aquí de Fernando Marqués, que es de Digital Transformación Lead de Sanitas. Gracias. También a José Luis Núñez, que es responsable global del Centro de Competencia de Blockchain en Telefónica. Muchas gracias a los dos. Voy a empezar por Fernando Marqués. ¿Hasta qué punto España es pionera en las aplicaciones de eHealth? Pues, bueno, buena pregunta. Hombre, pionera, yo creo que hay dos ámbitos diferentes, ¿no? Siendo España como país pionera en la aplicación, en el uso de aplicaciones de eHealth, yo creo que lo es. Yo creo que lo es. ¿Y por qué digo esto? Es porque, pues, por ejemplo, en Sanitas hace 7 años utilizamos videoconsulta como un piloto. En aquel momento también estaba en contacto con empresas que estaban surgiendo en Palo Alto y otras en Israel. Ya existía la tecnología, por supuesto, de hace mucho tiempo, pero la forma de utilizarla para acercarte a un paciente y facilitarle un poco la vida en un proceso asistencial no se estaba aplicando como tal. Entonces era francamente complicado porque hay dos actores. Tienes al médico, que también tiene que utilizarla, no solo el paciente, ¿no? Con lo cual, en ese entorno hemos sido pioneros, y es verdad que hasta que la sociedad, por un lado, no madura, el entorno médico no madura lo suficiente, o es lo que hemos considerado, para que el usuario pueda finalmente empezar a beneficiarse de una funcionalidad como estas, pues han pasado años. Entonces ahora vemos que la curva de crecimiento de la adopción es brutal, ¿no? Es exponencial. ¿Nos cuesta fiarnos? Nos cuesta un montón fiarnos, ¿no? Pero no solo nosotros como pacientes, sino al médico también, ¿no? Incluso cuando utiliza un wearable, a lo mejor, para utilizar una aplicación de eHealth
autónoma, que simplemente te controla a ti o que te pueda dar consejos. En ese sentido, ha sido masivamente aceptada en toda España, pero realmente hay un porcentaje alto que quiere saber qué más o qué hay detrás de eso, o cómo me puede atender un médico después cuando voy y darle yo toda mi información para que aprenda del historial que he tenido. Incluso ahí el médico a veces que no se fía del dato que está viendo, que le está dando el paciente, ¿no? Con lo cual ahí no solo las tecnologías de blockchain nos ayudarán y nos van a ayudar, sino que sí es cierto que yo creo que punteros o más punteros, pioneros hemos sido, pero la sociedad tiene que ir a un ritmo también bueno y el entorno médico para que todo sea un balanceo, no realmente utilices una aplicación únicamente. Ha salido la palabra blockchain. Sí. De eso vamos a hablar también. Se escucha mucho hablar de blockchain, de esta nueva tecnología. ¿Hasta qué punto, José Luis, consideras que esa tecnología va a ser un cambio disruptivo? Algo que, digamos, podamos señalar un antes y un después de la aparición de blockchain. Bueno, yo creo que hay mucha literatura, hay mucha opinión y mucho humo alrededor de blockchain, ¿no? Un poco lo que decías, ha salido la palabra blockchain, sale en todas partes, en todos los foros, sale la palabra blockchain y hay mucha ilusión o muchas ganas de que efectivamente sea ese cambio de paradigma, igual que podía ser la revolución de los datos, la revolución industrial, la revolución... Bueno, se cuenta mucho de ese tipo de cosas en cuanto a cómo se cambia el paradigma a la hora de hacer las cosas, a la hora de afrontar problemas de la sociedad. Yo creo que ahora mismo hay dos posiciones, ¿no? Quien dice que efectivamente blockchain lo va a cambiar todo y cualquier sector industrial, cualquier proceso económico va a estar afectado por blockchain y va a implementar blockchain. Y quien decimos que, entre los que me incluyo, a pesar de estar en este mundo, que no es tan necesario como lo pintan. Lo que no quiere decir que no sea un habilitador que nos facilite hacer muchas cosas de una manera más eficiente, más sencilla y más rápida. Por ejemplo, lo que decía, el control de los datos. Por el control de los datos parece que blockchain de manera natural nos va a ofrecer capacidades que hasta ahora había que integrar diferentes tecnologías para poderlo hacer. Entonces, blockchain en sí no es una gran tecnología como puede ser, no sé, la computación cuántica, que también se oye, que vaya a cambiar completamente digamos, el estado del arte tecnológico, pero es una aproximación que, juntando muchas tecnologías, juntando criptografía, juntando las redes P2P o las redes de intercambio de información, que ya existían antes, es decir, no son nuevas, simplemente se han reorientado o reformulado de una manera diferente que nos permite delegar en la tecnología una serie de procesos que hasta a día de hoy eran externos a la tecnología, eran auditorías, eran procesos de control, eran procedimientos para garantizar una cierta capacidad o transparencia en la información, eran procedimientos para garantizar la privacidad o el control de la información. Todo eso, pues parece que lo hemos metido en una caja, lo hemos agitado la cartelera y ha salido blockchain como puesto un nombre. Sí, es la blockchain que nos va a solucionar toda la vida, ¿no? Y estamos hablando indistintamente de, por ejemplo, empresas y personas individuales. Sí, o sea, al final blockchain a medio plazo, también hay otra, digamos, lugar común que se usa mucho, que es como el internet de los años 80, 90, en el que todo lo iba a cambiar. Bueno, todo lo ha cambiado, internet ha habilitado que existan modelos de negocio como YouTube, que venga Amazon, que venga Google, y lo que nos ha cambiado la vida son esos servicios que nos han ofrecido porque existía internet antes. Seguramente blockchain se empezará a incorporar en un montón de servicios o de aplicaciones de terceras empresas que encontrarán cómo blockchain les permite hacer las cosas de manera diferente. Y entonces es cuando tendremos impacto y cuando nos cambie la vida a todos, empresas y ciudadanos. José Moisés, ¿está la sociedad española preparada para asumir estos cambios, estas novedades tecnológicas? Yo creo que el reto es que lo esté toda la sociedad. En el informe señalamos que hay una parte de la sociedad que efectivamente avanza rápido, avanza en línea, que lidera, que está construyendo, que está aprovechando las oportunidades. Corremos el riesgo de dejar una parte de la sociedad atrás, ¿no? Y de hecho hablamos mucho en el informe de la necesidad de, digamos, esta digitalización inclusiva, ¿no? Y yo señalaría este aspecto. O sea, no se trata tanto de ver quién es best in class, que también, porque es donde nos jugamos el liderazgo global, los campeones de los que hablaba antes el secretario de Estado, sino también qué pasa con la gente y con las empresas y con las personas que se están quedando atrás, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto importante para que nuestra sociedad dentro de 20 años mantenga unos mínimos niveles de cohesión que tiene que venir lógicamente a través de la formación, de la generación de empleo, de la capacidad de tener competencias digitales para todo el mundo, de
digitalización de lo rural, que es un tema que ahora mismo también está encima de la mesa y donde sabemos que Telefónica ha hecho grandes esfuerzos. Por lo tanto, el debate fundamental es no tanto si los mejores de la clase van a llegar, que lógicamente sí, sino cómo vamos a llegar el conjunto de la sociedad, ¿no? Y ese es uno de los retos clave que tenemos que abordar, ¿no? Sobre este aspecto me parece muy interesante. Está comúnmente aceptado que en España hay, por ejemplo, una utilización de teléfonos inteligentes en el nivel de los países que más los utilizan en el mundo. A pesar de eso, corremos el riesgo de que haya mucha gente que se pueda quedar atrás y que no se pueda recuperar para los avances tecnológicos que vienen. Mira, tenemos un problema en España con el tema de las competencias, ¿no? Se ha señalado antes, pero también con nuestra propia conciencia. O sea, los españoles y las españolas se creen que están más preparados de lo que realmente lo están, porque tienen un teléfono móvil y saben utilizarlo, ¿no? Yo creo que hay un elemento que va más allá del usuario, que lógicamente no es lo que podemos pedir, pero que incluye también pues cómo se utiliza la red, cuáles son los problemas de privacidad, lo que señalábamos antes, etcétera, donde tenemos todavía mucho lo que avanzar y donde hay importantes lagunas que tenemos que resolver. No se trata de tener las habilidades básicas, sino se trata de ser capaces de construir con ellas un nuevo modelo de ciudadanía, ¿no? Y es ahí donde nos la estamos jugando, ¿no? Ámbito especialmente importante es el de la sanidad. ¿Hasta qué punto el sistema sanitario español está suficientemente maduro para dar ese paso de la utilización de las nuevas herramientas? Yo creo que ha avanzado muchísimo en los últimos 5 años, o sea, ha sido brutal. Creo que todavía no está lo maduro que quizá a mí me gustaría, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque efectivamente el entorno médico está adoptándolo a una velocidad muy alta y eso es buenísimo. Por otra parte, es verdad que se ha avanzado mucho respecto a compartir información entre la parte pública, por ejemplo, entre comunidades autónomas, pero es verdad que hay mucho por recorrer todavía. Entonces, en ese sentido creo que para mí la nota sería muy buena, pero realmente hay muchísimo campo en el entorno de compartir información, de facilitarle la vida al paciente, al usuario. En ese sentido, por ejemplo, en Sanitas tenemos un programa de salud conectada que atiende al paciente antes y después de estar en un hospital, con lo cual haces un poco más líquido el hospital, estando donde la gente tiene que estar, no realmente necesariamente un hospital siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que balanceando el avance que tiene el entorno médico con el avance que tiene el usuario en querer demandar más servicios por parte del médico, pues es cierto que estamos en un muy buen puesto, pero hay muchísimo por hacer todavía, ¿no? En el sentido de que antes nos decía Alicia, disponemos de la tecnología, de las herramientas, pero nos falta, digamos, hacer un plan en el que estemos involucrados pacientes, exacto, el sector sanitario y las administraciones públicas, exacto, por ejemplo. En ese sentido, nosotros hemos tenido un aprendizaje muy bueno, y es que viendo cómo ofrecer todos esos servicios a los pacientes, nos hemos dado cuenta, trabajando con el entorno médico, que no existían guías de best practice de uso médico para un médico de atender una videoconsulta, por ejemplo. Entonces realmente se han generado con más de 100 médicos catálogos de best practice de videoconsulta para todos los médicos, que se va a poner a disposición de todo el entorno médico públicamente, y que ha supuesto un paso muy importante en el acercamiento del médico al canal digital, ¿no?, para acercarte al paciente. Eso está siendo algo brutal, ¿no? Pero es verdad, ese plan no existe como tal, lo vamos creando día a día. Volvemos al blockchain por un momento, José Luis. Quienes estamos aquí, ¿en qué medida ya estamos utilizando, aunque no lo sepamos, esta tecnología? Pues a día de hoy hay muchas empresas, normalmente grandes, que ya tienen experiencias con distintos grados de madurez para probar la tecnología. Y ese distinto grado de madurez significa que algunos de ellos ya hay productos, llamémoslo comerciales, que estamos usando en el día a día, que aunque no sepamos, efectivamente son los blockchain. Hay muchas en el entorno financiero, es decir, hay mucha transacción financiera, digamos, en tiempo casi real, que se está haciendo con blockchain, y digamos, ya estamos viendo un cambio no solo en la legislación, ya hay obligaciones de que las transacciones y las transferencias sean más inmediatas de lo que eran antes, pero por debajo la tecnología nos permite que ese tipo de cosas fluyan. Igual que decías tú, el hospital es más líquido, pues todo ese ecosistema de compañías que se interconectan es más líquido. En la industria financiera mucho más, y gracias a blockchain, que es donde surge, pero en el resto de industrias también. Por ejemplo, todos los temas de logística, gestión de la cadena de suministro, gestión de almacenes, albaranes, contratos, facturas, todo ese tipo de intercambio, procesos de intercambio de información, lo que estamos consiguiendo es digitalizarlo, o en muchos casos lo que yo digo siempre es que blockchain se convierte en la excusa para que esos procesos se digitalizan, se hacen más eficientes, y como resultado final, lo que antes a lo mejor te daba
días, semanas, meses, lo estamos haciendo en horas. José Luis, Fernando, José Moisés, hemos aprendido mucho. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestras intervenciones. Gracias también a todos ustedes por participar en este acto de presentación del informe de la Sociedad Digital en España 2018. El año que viene les esperamos con un nuevo informe, ya serán 20, es un buen aniversario. Muchas gracias.